Buenas tardes a todas y a todos. Os saluda Isabel Caballero, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Bienvenidas a este nuevo webinario del ciclo No Estás Sola, que es ya el número 52, y que en esta ocasión pues, lleva por título Somos diversidad, mujeres con discapacidad lesbianas, bisexuales y trans. Esta es una actividad que se inscribe en las acciones que la Fundación CERMI Mujeres desarrolla todos los años en el mes de junio con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB y que cuenta con el apoyo pues, de la Comisión de Diversidades Sexuales LGTB y Discapacidad de CERMI Estatal. El objetivo que perseguimos con esta actividad es dar voz a las mujeres de este colectivo que han permanecido durante mucho tiempo invisibilizadas y conseguir a través de sus testimonios en primera persona, por un lado, denunciar situaciones de discriminación y por otro, articular demandas que sirvan para nutrir en nuestras acciones de incidencia en las políticas públicas a nivel local, autonómico, estatal y también internacional. Antes de presentaros a nuestras panelistas de hoy, me vais a permitir que agradezca el trabajo a mis compañeras de ONCE y de CERMI, Sara Arévalo y a Mercedes Pérez de Prada, por el apoyo técnico que nos ofrecen en estas tardes de webinario y sin cuya ayuda pues, sería realmente imposible estar aquí con vosotras. También a mi compañero de la Fundación CERMI Mujeres, a David Vacas, que es el que se encarga de todo el apoyo también tecnológico de esta actividad, y a nuestras compañeras intérpretes de lengua de signos, a Sun Mancebo y a Isabel Calleja. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde pues es la usual, ¿no?, que solemos seguir en los webinarios. Contamos con una serie de panelistas que van a realizar pues, sus respectivas exposiciones y posteriormente pues, se abrirá un turno de intervenciones para que las personas que estáis asistiendo, ¿no?, que estáis ahí al otro lado, pues podáis formular vuestras preguntas o reflexiones, ¿no? Podéis solicitar pues, el turno de palabra a través del chat y ahí pues, o bien podéis formular una pregunta directamente o bien os podemos dar voz para que seáis vosotros quienes se la formuléis a la panelista que queráis. Pues bueno, ya hecha esta introducción y sin más demora voy a presentaros a la primera panelista de la tarde de hoy, que es una mujer que desde la experiencia en primera persona pues va a contextualizar el tema central de este webinario, titulado, os recuerdo, Somos diversidad, mujeres con discapacidad, lesbianas, bisexuales y trans, ¿no? Tenemos esta tarde con nosotras a nuestra compañera Ángeles Blanco, que es jurista y activista lesbiana con discapacidad, que va a disertar sobre el tema diversidad sexual y discapacidad, una realidad social invisible. Buenas tardes, Ángeles. Muchísimas gracias por acompañarnos en una ocasión más y tuya es la palabra. Adelante. Muy buenas tardes, Isabel, y buenas tardes a todas, también a las compañeras que continuarán exponiendo sus vivencias a lo largo del día de hoy, de la tarde de hoy. Bueno, pues como comentabas, una realidad social invisible y tanto así, ¿no? Cuando en el contexto de todas las actividades del orgullo nos planteábamos, yo también formo parte de la comisión LGTBI de CERMI Estatal, nos planteábamos la posibilidad y buscábamos mujeres que quisieran poner de manifiesto su realidad en primera persona, como mujeres lesbianas, como mujeres bisexuales o mujeres trans. Aun conociendo a estas mujeres, hay una negativa reiterada y sistemática a la participación. De tal manera que yo me planteaba y les decía, ¿pero por qué? ¿Qué ocurre, no? ¿Por qué no queremos visibilizar nuestra realidad como mujeres con discapacidad, con algún tipo de orientación sexual o identidad de género, ¿no? Y lo que me decían es, bastantes dificultades tengo ya para insertarme laboralmente, para llevar a cabo una vida autónoma, como para que junto a mi etiqueta de discapacidad se sume una etiqueta más. Y claro, yo reflexionaba estos días y decía, es que realmente la invisibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales con discapacidad es enorme. Y decía, ¿y por qué esto es así? Pues yo creo que se suman varias circunstancias. Por un lado, la propia invisibilidad de la sexualidad de las mujeres con discapacidad.
En general, en el contexto de las personas con discapacidad, creo que todavía nuestra sexualidad no ha sido asumida. Pero si a esa situación general le añadimos la perspectiva de género, nos damos cuenta de que en el contexto de las mujeres se habla menos de sexualidad todavía. Se habla menos, se autoconoce menos el cuerpo, estamos todavía menos empoderadas para hablar de esta realidad humana nuestra, la sexualidad sin más. Ahora entraremos en la parte de la diversidad sexual, con lo cual ahí ya tenemos una primera pata que justifica esa invisibilidad. Pero hay más. A esa situación ahora le vamos a añadir el componente de orientación sexual o identidad de género. Ya el propio contexto en general LGTBI cuesta mucho esa salida del armario, cuesta muchísimo. Es un ejercicio difícil en el que exponerte públicamente pues significa dar cabida a esa posibilidad de cuestionamiento público, ¿no? Obviamente nos cuesta todavía más. Si asumimos que la sexualidad es difícil ya en las mujeres, ahora vamos a hablar de una diversidad sexual más difícil todavía. Y otra cosa que yo creo que es muy importante y que en diferentes celebraciones del orgullo en general se ha puesto de manifiesto es la propia invisibilidad lésbica, ¿no? Yo en mi caso soy una mujer lesbiana. Claro, los afectos entre mujeres se pueden disimular, se pueden esconder. Digamos que es algo que es factible y de hecho es algo que muchas mujeres lesbianas hacen. Pues si sumamos esas tres cuestiones, yo creo que la coctelera es perfecta como para explicar que todavía las mujeres LGTB con discapacidad no salgamos del armario y no lo hagamos públicamente, ¿no? Yo tengo por costumbre en el contexto ASPACE, en el contexto de parálisis cerebral, donde trabajo y donde hablo con las personas con parálisis cerebral, visibilizarme, ¿no? Y ahí sí que es verdad que se dan muchas conversaciones informales en las que las mujeres, los hombres, las personas cis o trans manifiestan, pero todavía en un contexto muy reducido. A veces los temores tienen que ver con y si en el contexto donde yo vivo esto no se entiende, ¿no? Si de repente por parte de mis compañeras empiezan a pensar de mí que me estoy fijando desde un punto de vista de deseo sexual. Fijaros el desconocimiento y el punto de partida, ¿no? Esto en un contexto hetero no nos lo planteamos, pero sin embargo, si bajamos al ámbito de la orientación sexual, sí, todavía nos planteamos esas cuestiones, ¿no? Entonces no quiero que la vida se me complique más, no quiero que se me estigmatice, ¿no? Por esta parte LGTBI. Entonces salgo, pero no salgo. Y además tengo muchas dificultades para relacionarme a nivel afectivo y sexual, ¿no? Porque si de por sí a una mujer lesbiana, a una mujer bisexual, a una mujer trans, le es más difícil encajar a nivel de relaciones de pareja, si a esto le sumas la variable de discapacidad, la cuestión se complica todavía más. Siempre cuento, y lo voy a hacer hoy también, lo voy a volver a repetir, que, a ver, yo, por ejemplo, soy una usuaria de aplicaciones de citas, ¿no? Aplicaciones de citas para mujeres lesbianas. Y en esas aplicaciones de citas para mujeres lesbianas yo ya no sé qué hacer. Al principio planteaba, no pongo que tengo discapacidad. Y entonces empiezas a tener una conversación con la persona y te planteas incluso el momento de quedar bien. El tema de la discapacidad va a salir y cuando salga es muy posible, y he tenido estas reacciones, que la persona no quiera seguir hablándote, incluso deje de hablarte de forma totalmente abrupta. Puede darse la situación de que lo pongas directamente. Puede ser que ahí no te hablen, ¿vale? Puede ser que ahí no te hablen demasiadas chicas interesadas porque les pesa muchísimo la discapacidad. O puede que te hablen.
y puede que te hablen. Pero en cualquier caso, el resultado, el resultado final o el punto de llegada siempre va a ser que vas a tener que, en la primera cita, explicar en qué consiste tu discapacidad. Y yo también reflexionaba sobre esto y decía, ¿por qué tengo que explicar tanto en qué consiste mi discapacidad? ¿Por qué tengo que visibilizar exactamente esta discapacidad múltiple, en mi caso, que tengo? ¿Qué supone en el día a día, ¿no? ¿Qué supone en el día a día de mi pareja, con mi pareja, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí afecta también la perspectiva de género, ¿no? No dejamos de ser mujeres que tenemos dentro de nuestro cometido, asumido este rol, el que vamos a cuidar, ¿no? Y entonces, en ese ejercicio del cuidado, las mujeres lesbianas, que también estamos traspasadas por los roles de género, entendemos que posiblemente en algún punto, si estamos con una mujer con discapacidad, tengamos que llegar a prestarle apoyos o cuidados. Y ahí es donde radica la causa de por qué tengo que explicar en qué consiste, ¿no? Y es muy curioso además porque mi discapacidad es invisible. Y yo digo, bueno, podría evitarme todo esto, claro. Ciertamente, sí, podría hacerlo. La cuestión es que es invisible, pero tiene una serie de impactos o de limitaciones en mi día a día que prefiero asumir y poner de manifiesto, ¿no? Porque también iniciar una relación sin poder comportarte y ser como tú eres, pretendiendo que el día de mañana me haga una excursión de escalada, pues la verdad va a ser complicado, ¿no? Entonces, obviamente, por una cuestión de fidelidad a mí misma, creo que es mejor empezar así. La cuestión es que me da rabia que exista tanto desconocimiento por parte de las mujeres lesbianas hacia la diversidad de la discapacidad, y me da rabia también que tengamos esa falta de amplitud de miras, ¿no? Porque ¿quién nos dice que el día de mañana esa mujer que en su momento denegó el tener una relación afectiva y de pareja contigo, no vaya a adquirir una discapacidad? Porque de hecho, tal y como nos demuestran los datos de la última encuesta, muy recientes por cierto, el grueso de la discapacidad comienza a partir de los 40 y pico, 50 años, y sobre todo se va a acumular a medida que transcurre ese proceso de envejecimiento. Con lo cual, esta situación de la que se tiene tanto miedo es una situación que realmente va a estar presente en la vida de la mayoría de la población. Por tanto, ¿por qué nos tenemos que asustar tanto, ¿no? de la discapacidad? Sin embargo, creo, y no quiero ser, quiero ser crítica en todos los sentidos, que nosotras, las mujeres LGTB con discapacidad, también tenemos nuestra parte, ¿no? Y creo que es importante que demos un paso al frente, ¿no? Que dejemos de tener esos miedos a esa vida normalizada, autónoma, de inserción laboral, y que nos visibilicemos, porque se necesitan referentes. Se necesitan referentes de mujeres LGTB con discapacidad que, visibilizando ambas realidades, hemos conseguido o conseguimos tener una vida normalizada. De lo contrario, si nosotras tampoco nos abrimos al mundo, será muy difícil, muy difícil, que nos podamos abrazar con el otro movimiento, que es el movimiento LGTBI. Y será muy difícil que estemos presentes en los contextos en los que se tenga en cuenta la reivindicación, ¿no? También existe una agenda LGTBI, y esa agenda LGTBI ha de tener presente la realidad de la discapacidad, la realidad de las mujeres con discapacidad. Quería empezar así, y os prometo que ha sido, ciertamente es todo lo que vengo pensando estos días, pero ha sido de algún modo un comienzo bastante improvisado, ¿no? Y quería continuar pues, con algunas situaciones, evidenciando algunas situaciones de discriminación que por el hecho de ser mujer lesbiana con discapacidad pues, he vivido a lo largo de mi vida. La primera de ellas, no sé cómo voy de tiempo, tampoco me quiero pasar, pero la primera de ellas que me gustaría visibilizar hace referencia a el contexto académico y universitario, ¿no?
como mujer con discapacidad, yo tuve que hacer uso de los ajustes razonables para la realización de los exámenes, consistentes básicamente en cambiar muchas veces la metodología, escribir grandes textos, aunque como abogada es muchas veces lo que se plantea, pues para mí era muy difícil porque me dolía mucho la espalda, ¿no? Otras veces se cambiaba la metodología y se hacían preguntas tipo test o se hacía el examen oral directamente. Y otras veces, pues bueno, tenía que ver también con los materiales, ¿no? Cuando había casos prácticos que resolver, pues el llevar los materiales o que los materiales estuvieran dispuestos en el aula ya previamente, ¿no? Y me pasó una cosa dentro de la universidad bastante desagradable. Sí que es verdad que con los ajustes razonables tuve mis aqueles a lo largo de la carrera, pero esta es que es el ejemplo a la perfección de cómo intersecciona esa realidad de ser mujer con discapacidad y además ser lesbiana, ¿no? En este caso era un catedrático, bueno, sigue siendo lo de la universidad, que decidió que por el hecho de que era lesbiana y por el hecho de que tenía discapacidad, ahora os voy a decir las palabras exactas que me dijo, no iba a respetar esos ajustes razonables. Entonces yo pues, me preparaba los exámenes con total perfección, pero claro, yo que quería alcanzar la excelencia académica, pues no era posible porque no tenía los ajustes razonables que me permitían competir en igualdad de oportunidades. Y incluso dentro del aula le preguntaba y el profesor pues jamás me contestaba y decía incluso comentarios como creo que ha habido un ruido que ha entrado por la ventana. Entonces ya decidí que daba un paso adelante, que aquí estaba sucediendo una situación de discriminación. No sabía exactamente en aquel momento todavía a qué obedecía, pero daba un paso adelante y no dejaba que mis derechos se pisaran, ¿no? Y me fui a la oficina de diversidad. Y en la oficina de diversidad nos plantearon pues, una reunión con el vicedecanato de alumnos de alumnado para hablar con este profesor, una primera toma de contacto. Y en esa primera toma de contacto se le ofreció la posibilidad de repetir hasta ese momento, habían sido 2 pruebas de evaluación de casos prácticos, las 2 pruebas, lo cual yo pues tampoco estaba del todo satisfecha con la solución, porque claro, suponía que tenía que volver a realizar los exámenes, pero bueno, repetir las dos pruebas y ya está, y seguir adelante. Y entonces este profesor dijo que no, que era una persona desviada e inútil para la sociedad, no le daba ninguna oportunidad y que auguraba que probablemente no me fuera a ir bien desde el punto de vista de mi empleabilidad. Vaya, bueno, la verdad es que ante esa manifestación tan contundente no quedó otra que seguir adelante el procedimiento y hacer se suspendió de empleo y sueldo a este profesor durante un periodo. Creo que hay que seguir adelante, o sea, creo que no podemos pararnos ante este tipo de situaciones, ¿no? Me estaba tratando como una persona inferior por 2 situaciones, ¿no? Y a cuál le pesaba más, la verdad, no sabría decir. Era una persona inferior que por mis capacidades o mi falta de capacidades no iba a poder desarrollarme y también era un ser no deseado dentro de la sociedad porque, pues bueno, mi orientación era la que era, ¿no? O es la que es. En fin, y la otra situación de discriminación que quiero evidenciar también y compartir con vosotras en la tarde de hoy hace referencia no al derecho a la maternidad, porque la maternidad no es un derecho, sino a la posibilidad de ser madre siendo lesbiana y además teniendo una discapacidad. Reflexionar en este sentido que como mujer con discapacidad, biológicamente no puedo ser madre. No puedo ser madre porque supondría probablemente un deterioro bastante importante de mi enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces, con lo cual, aunque a nivel reproductivo es posible, realmente pues no lo es, ¿no? O lo es con unas consecuencias bastante impredecibles. Entonces, no me puedo exponer a tal situación. Como mujer lesbiana, me planteo la adopción, pero claro, la adopción
en el entorno de las adopciones nacionales está cerrada y parada desde hace muchísimos años. Y la adopción internacional, a día de hoy, solamente hay 3 países en el mundo que la permiten. El Convenio de La Haya, en este sentido, lo que plantea, claro, les da potestad a los países que forman parte del mismo para determinar cuáles son las condiciones de acceso a menores, ¿no? Obviamente, como mujer feminista, me niego a explotar el cuerpo de una mujer. Entonces, la disyuntiva es bastante curiosa. Va a ser complicadísimo para mí que se me dé un informe de actitud favorable. Va a ser muy complicado, por un lado, porque la enfermedad rara es degenerativa y bueno, pues eso ya va a ser un hándicap tremendo. Pero luego, fijaros, yo creo que el mayor hándicap lo voy a tener en relación a el trastorno de ansiedad generalizada. El estigma de la enfermedad mental va a hacer que se me deniegue sin causa, probablemente justificada alguna, porque yo llevo, está ahí, la ansiedad es crónica, nunca va a desaparecer, pero llevo llevando una vida totalmente autónoma durante más de 15 años, pero el estigma va a seguir y seguirá ahí, ¿no? Entonces es muy, muy difícil para mí que el informe de actitud salga favorable. Pero, aun suponiendo que consiga que el informe de actitud salga favorable, probablemente tenga que armarizarme como mujer lesbiana, porque si tan solo puedo acceder a 3 países, posiblemente mi adopción no se haga realidad nunca. De hecho, creo que será una batalla que inicie cuando emocionalmente me encuentre preparada para iniciar esta batalla y llegaré donde tenga que llegar. Pero considero que no conseguiré para mí el poder ser madre siendo lesbiana y teniendo una discapacidad. Pero posiblemente esto habla el camino para alguien. Con todo esto, simplemente quiero pues, compartir hoy mi historia personal y tratar de que entre todas las que hoy estamos aquí reflexionemos sobre nuestra realidad y nos demos la mano pues, para que la situación de las mujeres LGTB con discapacidad mejore. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ángeles, por tu estupenda intervención, además basada en la experiencia, que es la característica básica de todos estos webinarios. No son todos testimonios en primera persona, pero que nos ha servido perfectamente para contextualizar, ¿no?, la situación y sobre todo para conocer qué es lo que está ocurriendo y cuáles son posibles, ¿no?, reivindicaciones que puedan nutrir pues esa agenda política, ¿no?, que utiliza la Fundación CERMI Mujeres a la hora de hacer incidencia, ¿no?, porque queremos fundamentalmente que todas las políticas públicas pues estén permeadas por ese enfoque de género y de discapacidad. Y tú has expuesto de una manera muy brillante pues todas estas situaciones de doble y múltiple discriminación, de discriminación interseccional y también de conculcación de derechos fundamentales, ¿no? Muchísimas gracias, Ángeles. Vamos a dar paso a continuación a nuestra próxima invitada, que es nuestra compañera Cristina Paredero, que seguro que también muchos de vosotros la conocéis. Ella es una mujer con trastorno del espectro autista, es bisexual y es activista de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Cristina también es patrona de la Fundación CERMI Mujeres. Lamentablemente ya no puede estar conectada aquí en directo en este momento. Sí parece que va a poder conectarse en el momento del debate, pero nos ha dejado un vídeo con su testimonio también en primera persona. Adelante. Muchas gracias por la presentación y lamento no poder estar aquí presencialmente. Yo sobre todo quería hablar de cómo ha sido mi experiencia en el descubrimiento de ser mujer bisexual, ser mujer con una discapacidad psicosocial o TEA. Para empezar, tengo que añadir que en especial las personas con una discapacidad psicosocial, siempre ha habido muchos estigmas en nuestra expresión de género y en nuestra expresión de nuestra propia sexualidad.
siempre se nos ha considerado por prejuicios y por estigmas como personas completamente asexuales, completamente asexuadas, muchas veces sin tener un género definido, y eso afecta a la interseccionalidad de ser mujer con una discapacidad y también tener una sexualidad o una identidad de género diversa. Yo, por ejemplo, soy bisexual y siempre, desde que era pequeña, he sentido y he tenido muchas dudas acerca de mi sexualidad que he ido desconstruyendo con el paso de los años a base de haber experimentado y haberme dado lugar y haberme dado permiso para poder sentir otra cosa, porque tú no naces deconstruida. Eso es algo que tienes que conseguir con el tiempo, y sobre todo tienen que darte la oportunidad, y esto quiero recalcarlo, para poder demostrar quién eres y sentirte cómoda con lo que eres. Yo, por ejemplo, recuerdo que a lo largo de mi infancia siempre he sentido bastante atracción hacia personas con una expresión de género bastante fuera de lo común o bastante llamativa. Por ejemplo, siempre me pareció fascinante ver a Prince, a David Bowie o a Freddie Mercury. Recuerdo que sentía una real admiración por la cantante del grupo de Aqua. Pero todo esto yo en esos momentos no le daba una mayor importancia, porque es como que siempre como que venimos de serie las mujeres bisexuales con el estigma de que solamente te tienen que gustar los hombres. La primera relación que tuve más contacto directo con una persona real, que no fuera simplemente mis ídolos de la infancia, fue con una compañera mía del colegio. Esta compañera era una persona muy, muy afectuosa conmigo. Era una persona que siempre estaba como muy pendiente de mí. Era una amiga mía, pero esto generaba, esta postura suya generaba en mí dos sentimientos bastante contradictorios. Yo, por un lado, me sentía muy incómoda de que conmigo tuviera un trato tan afectuoso y, en cierto modo, que rozaba el límite entre una amistad y algo que podía ser otro tipo de atracción. Pero por otro lado, me sentía atraída. Yo esto durante toda mi vida siempre lo he sentido como que simplemente éramos amigas y como que no había nada más allá. Siempre lo veía como que ella era una persona muy afectuosa. Todas estas dudas y todo este esclarecimiento viene una vez de construir que era una persona capaz de sentir atracción no solamente hacia hombres, sino también hacia las mujeres o a otro tipo de identidades de género. Pero no fue hasta una edad bastante avanzada, ya en mi adultez, en la que encontré amistad con una chica que era bisexual, una chica que había pasado por lo mismo que yo. Me sentía muy reflejada en ella porque su pasado y las cosas que sentía coincidían con el mío. Y esta chica, al ser también mi amiga y una persona con la que tenía confianza, ella conociendo las dudas que siempre me han surgido en torno a mi sexualidad, un buen día me dijo: Cristina, ¿te parecería bien que te diera un beso? Así podrías salir de dudas. Entonces a mí me pareció una buena idea porque esta persona era mi amiga, yo confiaba en ella y al final pues acabamos dándonos un beso y yo resulta que
lo disfruté bastante y fue gracias a esta chica con la que me fue mucho más fácil de construir y aprender y entender que mi pasado, tal como yo lo entendía hasta esa fecha, había cambiado por completo, porque cambia tu perspectiva cuando te abres a lo que eres, cuando lo aceptas y cuando disfrutas siendo tú misma. Este mismo problema surge de una invisibilización y de una interseccionalidad muy profunda en la que quiero hacer hincapié. Y es gracias a toda esta sensibilización y a toda esta visibilización que nos tienen que dar las entidades para poder ser nosotras mismas y para poder reivindicar un lugar en la sociedad. No es fácil ser una mujer con una discapacidad psicosocial. Si aparte de eso le añades el ser bisexual, hay que dar lugar a todas estas identidades de género y a todas estas sexualidades para que podamos sentirnos libres y sentirnos cómodas con nosotras mismas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina, en la distancia, y esperamos que pueda unirse al webinario, como nos señalaba ella antes de conectarnos en el momento del debate. Vamos a dar paso a continuación a otro testimonio en primera persona. En este caso es el testimonio de Andrea Rodríguez. Ella es una mujer con trastorno del espectro autista también y tiene discapacidad física. Y es una mujer además que es activista en las redes sociales. Andrea, buenas tardes. Hola. ¿Estás conectada? ¿Qué tal, Andrea? Pues adelante, tuya es la palabra. Gracias. Hola, soy Andrea, una mujer autista con discapacidad física que hago activismo en las redes sociales y os quiero contar mi historia de cómo lo viví y cómo a las personas con discapacidad no nos hablan de diversidad sexual porque se piensan que somos niños. Todo empieza con 17 años cuando un chico de la Cruz Roja en el taller de sexualidad pregunta: ¿quién sienta deseo y atracción sexual que levante la mano? Y todos levantaron la mano con una sonrisa traviesa y yo no le levanté la mano porque no sentía eso, pero tampoco sabía si había que sentirlo o no. Todos me miraron raro y dijeron: Andrea, no has levantado la mano. Y yo les dije que no la he levantado porque no lo siento. Y sentí esas miradas como si estuviesen mal no sentirlo. Y después, cuando llegué a casa, busqué en Google ¿por qué no siento deseo y atracción sexual? Y me salió el término asexualidad. Y al leerlo tuvo sentido conmigo. No fue hasta los 20 años que lo dije. Y sufrí discriminación en el instituto. Y con 20 años descubrí en Instagram que era aromántica. También lo conté con 21 años y también sufrí discriminación en el instituto. Y cuando tenemos discapacidad nos ven como niños y no se creen que podamos tener novio ni que sintamos atracción y deseo sexual y romántico. Puede que haya personas que no quieran tener novio y que no lo sientan, pero otras sí. Y que muchas veces que nos hablan de diversidad sexual hace que seamos más vulnerables y que tengamos que fingir lo que se espera de nosotras en vez de que nos enseñen la gran diversidad sexual en la que encontrarnos identificadas y representadas, que muchas veces da miedo salir del armario cuando la gente supone que eres hetero y hace comentarios de discriminación. Pero estoy muy orgullosa de ser mujer autista, sexual y romántica y con discapacidad física. Pues muchísimas gracias, Andrea, también por tu contribución, ¿no?, en la tarde de hoy a visualizar pues todas esas diversidades sexuales que, como bien señalabas,
a las mujeres con discapacidad pues pareciera como que no les interesa o que no van con ellas, ¿no? Que son situaciones o contextos que no tienen que aplicarse a las mujeres y a las chicas jóvenes con discapacidad, ¿no? Entonces, es por eso también el trabajo que desde la Fundación Cermimujeres estamos desarrollando, también centrado en todo lo que es la formación y el empoderamiento de las mujeres en todo lo relacionado con sus derechos sexuales y reproductivos. Vamos a continuar con el webinario. Después de la interesante intervención de Andrea, tenemos a una compañera, a Eva Hernando. Ella es activista trans que forma parte de un grupo que se llama Grupo Diverses, que es un conjunto de personas LGTB que tienen discapacidad intelectual y o del desarrollo y que están trabajando en la defensa de sus derechos. Quizás Eva nos pueda explicar un poco más en qué consiste este grupo y a las personas que quieran pues, participar en él, ver las vías de contacto. Creo que Eva sí que está conectada, ¿verdad? Pues adelante, Eva, bienvenida y te escuchamos. Entonces ahora, ¿no? Bueno, sí, perfecto, adelante. Bueno, el grupo de Diversa es un grupo para gente con capacidad, gente con minoría intelectual o París, lo que tengan. Y es un grupo para gente con LGTB o más, para de inclusión en Regenera de Madrid y Blanca. Bueno, hay gente bisexual, gay, lesbianas, trans y gente que no sabe lo que es. Y también estamos haciendo un cartel para la administración, la administración, de orgullo, de tipo. Bueno, eso aparte. Somos más de un millón o cuando somos de todos los centros de Madrid. También hay diversas en muchas partes de España. Y lo que hablamos son cosas no nuestras, lo que pasa en colectivo. Bueno, colectivo. Y ahora va a quedar yo soy un chico que nací con un cuerpo equivocado y me di cuenta ya desde pequeño. Bueno, me di cuenta y le conté a mi madre. Mira, mi madre nunca me contó nada. No sabía mi madre, mis hermanos y mi hermana. Mi padre también. Claro, pasando el tiempo y después algo me pasó. Algo pasó. Claro, yo no vivía en Madrid, yo vivía en otra comunidad. Algo pasó. Cuando haces el cambio de tal y de repente preguntas en el colegio a un chaval, me gusta un montón. No, eso no. Claro, ibas poco a poco. Te metes en el armario y tienes que cambiar. Nada, y cada vez vas a sitios gays o trans. Y al final a cabo de un tiempo de mucho, dice, bueno, me voy, dice, te puedes ir a Madrid, tal. Me vine a Madrid, a la ciencia. Bueno, y antes de eso, yo jugaba un tío de fútbol de mixto y encontré un novio. El novio tenía mi debería y problema. Cuando llegué a Madrid, no te encontré a nadie. A nadie nada. Claro, y empecé a tropa. Luego, bueno, aquí podía un montón de historias. Claro, y viene a la ciencia
y me llegó una amiga y me dijo, aguanta para. Y salí del armario y dije, ¿soy trans? Y me dijo, ¿cómo soy trans? Digo, sí, soy trans. Y claro, y salí del armario. Lo dije, me llevan a Madrid, luego a psicólogo, luego a psiquiatra y todo eso. Por ahí, bueno, y hace un tiempo, mi hermano, hace un tiempo, y me dieron las hormonas. Me metieron también una analítica. Y ahí ya fui, me metieron, se puso en Devesa. Bueno, Devesa es un sitio público, y bueno, un sitio público que la gente con mi horario, bueno, y ahí estamos los trans, los gays, lesbianas, sexuales, un poco de todo, ¿no? Bueno, y ahora he encontrado un novio que es gay, que se quiere salir. Y la gente piensa que gente con mi horario y con poco perras, no, piensan que es una cosa reciente. No es una cosa reciente, es una cosa que pasa y pasa. Como, da igual que la etiqueta que tengas. Lo único quiero saber que no, quiero apoyar a toda la gente que tiene mi horario, y si hay gente que quiere apuntarse al DBS Madrid, que vaya a Regenera o a plena fusión y pregunte con a Andrea o Alesa. Hasta ahí, bueno, ya está, no pregunta más. Ya tengo tomando, sí, no, ya le mando hormonas, ¿no? Y bueno, las cosas van como mejor. Y hay gente que no se lo cree, y bueno, hay muchos problemas en el mundo, y bueno, no es así. Bueno, encantado de estar aquí, en esta reunión. Ya está, no puedo contar nada más. Hasta aquí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eva, por tu intervención. También aprovechar en este momento en que estéis atentas a la agenda de actividades que la Fundación CERMI Mujeres y sobre todo que el CERMI estatal a través de su comisión de CERMI sobre diversidades sexuales LGTB y discapacidad, pues van a desarrollar durante este mes en el que, como sabéis, estamos celebrando el Día del Orgullo. Precisamente para hablar de todo este trabajo que desde la plataforma clave, ¿no? que viene a representar a las organizaciones sociales de la discapacidad en nuestro país, al CERMI, pues todo ese trabajo que en la defensa de la diversidad sexual se está realizando, pues tenemos aquí a un también estimado compañero con el que todos los años nos reunimos, normalmente también por estas fechas, pues para hacer alguna actividad en común y también para participar en la marcha reivindicativa, ¿no? Me estoy refiriendo a Jesús González Amago, es el actual presidente de esa comisión de trabajo de CERMI sobre diversidades sexuales, LGTBI y discapacidad, y él en la tarde de hoy nos va a disertar acerca del CERMI y el trabajo que realiza por los derechos de las personas LGTBI en nuestro país. Jesús, creo que estás conectado, ¿verdad? Estoy aquí. Muchísimas gracias una vez más, que nos vemos periódicamente una vez al año, al menos. Al menos, exacto. Al menos. Y nada, agradecerte pues todo el trabajo que realizáis desde esa comisión y también por dar visibilidad, ¿no? al sector de mujeres con discapacidad. Bueno, pues te doy la palabra y coméntanos un poco el trabajo que estáis realizando desde esa comisión. Pues muchas gracias a Fundación CERMI Mujeres por abrirnos esta ventana aquí en este webinar que ha abierto un poco la espita de actividades del orgullo LGTB del CERMI, de la Fundación CERMI Mujeres, ¿vale? Y bueno, pues dar las gracias también a Cristina, a Andrea, a Eva y Ángeles, que la veo por ahí, pero que habrá hablado la
primera, me imagino, no sé si era ahora la última, sobre sus testimonios y sus experiencias sobre mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales con discapacidad. Pues desde la Comisión de Diversidades Sexuales, LGTBI y Discapacidad del CERMI, queremos seguir trabajando con vosotras también por la diversidad sexual y por una sociedad en la que estemos todas las personas juntas y seguras, y luego explicaré esto del seguras, para poder vivir una realidad sin barreras y sin armarios. Si las personas gay con discapacidad se ven abocados a una doble discriminación por su discapacidad y por su diversidad sexual, en el caso de las mujeres, la situación es aún más complicada. Mujer con discapacidad lesbiana o transexual. Yo aquí ya asumo 4 rangos de exclusión. Desde esta comisión del CERMI tenemos claro que los ejes en los que debemos de trabajar comienzan por la educación, a los que Andrea, Cristina o Eva se han referido en sus intervenciones. Una educación inclusiva y diversa. Es imprescindible que todo el alumnado, incluidas las niñas y niños con discapacidad, pues puedan recibir educación, no solo en los mismos espacios que el resto de la sociedad, sino también que refleje la pluralidad, la diversidad a la que nuestro grupo de trabajo representa. Por ello estamos trabajando desde la Comisión en una píldora formativa para centros públicos y privados al objeto de que los alumnos y también los profesores tomen conciencia sobre esta diferencia y sobre la diversidad. Desde esta comisión también queremos tener la posibilidad de formar a los profesionales que formamos parte del movimiento asociativo de las personas con discapacidad sobre estos nuevos escenarios, sobre estas nuevas realidades de la diversidad sexual. Y de hecho estamos preparando un webinar juntamente con la Federación Estatal, con la FELGTB, para que todas y todos los podáis apuntar. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Sabéis que existen 37 tipologías o categorías en las que se articulan las nuevas identidades sexuales y orientaciones de género? 37. Bueno, pues en esta formación que esperamos muy pronto hacer, las conoceréis. El CERMI, recordar, tiene suscrita una alianza con la Federación, con la FELGTB, para hacer visible la realidad de las personas con discapacidad LGTBI y proteger y promover nuestros derechos, porque como parte de la población que somos, también entre nosotros y nosotras coexiste la realidad LGTBI. Desde la Comisión de Diversidades Sexuales queremos ser más visibles, queremos que las personas con discapacidad LGTBI sean más visibles aún y queremos mostrarnos, abrir los armarios de la discapacidad en eventos como este o como el que te has referido antes, al que estamos organizando desde esta comisión. Un seminario para el 22 de junio de 10 de la mañana a 13 horas y del que muy pronto empezaréis a tener noticias en las redes sociales y por supuesto pues por correo electrónico y por la página web del CERMI y de Fundación CERMI Mujeres. Repito, será el 22 de junio de 10 a 1 del mediodía. Y además, junto a vosotros y a vosotras y a todas aquellas personas que los deseen, nos sumaremos a la gran manifestación estatal del Orgullo LGTBI 2022, marchando tras la pancarta de diversidades sexuales, diversidades humanas, desde Atocha y hasta Colón. Y desde aquí ya abrimos la convocatoria para que se sumen cuantas más personas con discapacidad o sin discapacidad puedan. Y ahí Isabel y yo siempre vamos en cabeza de manifestación, organizando y haciendo que la marcha sea lo más amena, divertida y reivindicativa posible. Este año, como sabéis, el lema de la manifestación es: frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Y nos reafirma en esa necesidad de trabajar juntamente contra los delitos de odio que ambos colectivos seguimos padeciendo, y dar notoriedad y retomar la visibilidad que el colectivo tenía antes de la pandemia. Es necesario frenar esos discursos de odio, vengan de donde vengan, avanzar en la conquista de derechos y defender los ya conquistados. De ahí esa primera frase en la que yo os hacía referencia de que tenemos que estar juntos y seguros. Por ello,
en representación de la comisión y junto a nuestro compañero Gregorio, nos hemos sumado a la primera mesa del pacto social para un pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos vulnerables, al objeto de denunciar cualquier violencia, agresión o vejación del colectivo de personas LGTBI con discapacidad. Finalizo. Quiero deciros que desde la comisión, y Ángeles está aquí presente también, queremos oíros, que queremos que nos compartáis vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras propuestas. Solo de esta manera haremos que el movimiento de las personas LGTBI con discapacidad sea relevante. Tenemos que reivindicar nuestros derechos, siendo visibles. Mostraremos a la sociedad heteronormativa y sin discapacidad que queremos ser solamente eso, personas, libres para amar, libres para ser y desde luego con mucho, mucho que contar. Así que una vez más, Isabel, 1.000.000 de gracias por abrirnos esta ventana y espero veros a todas y a todos en esa mani del 9 de julio y si no, pues en ese seminario del CERMI el próximo 22 de junio. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Jesús, por supuesto, por esta sinergia que generamos entre CERMI y la Fundación CERMI Mujeres en la lucha por los derechos humanos de las personas, hombres y mujeres con discapacidad. Y sí que hay una pregunta en el chat precisamente para ti, Jesús, en relación con la fecha de la formación a la que hacías referencia, que nos comentan que se ha cortado el sonido. Perdón, la formación la estamos preparando, ¿vale? Es decir, desde la comisión, a ver, hacer la formación en plena Semana del Orgullo puede ser interesante, pero también puede ser contraproductivo porque hay tantos eventos del orgullo que igual quedaba un poco eclipsada. Con lo cual hemos pensado organizar la formación ya en el último trimestre del año, ¿vale? Y estamos hablando con la federación pues para buscar fechas y entonces ya desde el CERMI se lanzará esa convocatoria a las entidades del movimiento asociativo y a sus profesionales para que se puedan apuntar. ¿Cómo podemos enterarnos? Bueno, pues por los canales habituales en los que el CERMI os mantenga informados y seguro que entre las asociaciones pues también lo tendremos. Insisto, se está preparando, no hay fecha todavía, pero será para el último trimestre del año. Y las actividades que se celebran en junio y la convocatoria a la manifestación también se publicarán en la página web. Sí, desde la página web estábamos esperando a terminar este webinar para no eclipsar, ¿vale? Con lo cual a partir de mañana entiendo que empezaremos ya a lanzar mensajes por redes sociales, por supuesto en la página web y también comienza un poco la campaña de sensibilización a la sociedad, ¿vale? Se van a lanzar bastantes cosas desde las redes sociales del CERMI, desde la página web, entre otras pues ese formulario para apuntarse a sumarse, a ir delante o detrás y saben, nosotros les cedemos el paso delante, si quieren, de la pancarta de la manifestación ese 9 de julio a las 7 de la tarde que salimos desde Atocha. Y también hay un manifiesto, imagino, para... Sí, el manifiesto se está también redactando, se está perfilando desde la presidencia y la dirección del CERMI y bueno, yo creo que en estos días saldrá, pero obviamente el manifiesto se presentará el 28 de junio también a través de la página web y de redes sociales. Fenomenal, pues muchas gracias, Jesús. Y bueno, y un poco conectado con todo esto, lo que es un documento de reivindicación, nos llega una pregunta relacionada con qué consideráis, y voy a hacer una pregunta extensiva a todos los panelistas, que faltan las políticas públicas actuales para que se tome en consideración y yo voy a centrarlo exclusivamente, o bueno, fundamentalmente en las mujeres con discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que falta en las políticas públicas actuales para que realmente tomen en consideración a las mujeres con discapacidad? Por ejemplo, Ángeles Blanco ha estado elaborando un análisis interesante sobre, por ejemplo, el derecho a la adopción. A mí me gustaría, Ángeles, quizás que profundizaras en esto o en cualquier cuestión que entiendas que pueda ser relevante y que podamos nosotras incluir dentro de una agenda política reivindicativa. Y voy a darle paso también al resto de las compañeras, a Eva, a Andrea, bueno, también a Jesús para que nos puedan comentar. No sé si Cristina Paredero está ya conectada en el debate, pero bueno, la idea es que hagamos una ronda desde vuestro punto de vista, que es aquello que echáis en falta, ¿no? en la política pública actual para que tome realmente en consideración a las mujeres con discapacidad. Empezaríamos por Ángeles, por ejemplo.
Bueno, pues sí, por empezar por la adopción, que sería una de tantas, yo creo que en términos de adopción, en general, todo lo que se haga va a servir para posibilitar la maternidad de las mujeres con discapacidad, porque verdaderamente los informes de aptitud nos dejan reiteradamente fuera, ¿no? Luego otra realidad que ocurre muchas veces es cuando hay contextos en los que se da la situación de monomarentalidad y no se permite que se siga ejerciendo esa maternidad por parte de las mujeres con discapacidad, ¿no? O contextos de violencia donde de forma totalmente paradójica la custodia se le va a retirar a la mujer y muchas veces acaba en el maltratador. Quiero decir que en términos de maternidad, todo lo que se haga va a abrir la posibilidad. ¿Qué habría que incluir? Aparte de, yo creo que esos informes de actitud que se plantean para la adopción tendrían que tener en cuenta o verse desde la perspectiva de discapacidad, ¿no? Porque muchas veces esos informes de actitud ponen el foco en las limitaciones, pero no en las capacidades que tenemos las mujeres con discapacidad, ¿no? Y bajo esa lógica nos dejan fuera, ¿no? Si a esto además le añadimos el componente LGTBI, lo que sucede es que, claro, esos países donde es muy difícil incidir a nivel político, porque tendría que ser desde un punto de vista internacional, que dan negativa porque consideran que los entornos de familias LGTBI no son entornos adecuados para la crianza de menores, pues la realidad es que al final las mujeres con discapacidad lo tenemos mucho más difícil, pero si además pertenecemos al colectivo LGTBI, prácticamente las posibilidades de adopción se reducen a la nada, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar en la lógica de traspasar esos informes con perspectiva de discapacidad y haciendo esto, tratar de abrir el abanico a la realidad LGTBI. Eso en términos de adopción. Ahora que se surja el debate, que sería lo guay, que interviniéramos todas las personas que estamos ahí y que pusiéramos sobre la mesa cuestiones que puedan ser importantes, ¿no? Porque yo creo que el foco en la realidad de las mujeres LGTB está, ¿no? Pero lo que pasa es que todavía no tenemos el detalle de nada, ¿no? O sea, hemos empezado a trabajar en todo esto y hemos empezado a abrir esos armarios a los que se refería Jesús, pero no tenemos nada, no tenemos realmente una agenda política tan clara, ¿no? Andrea, en su intervención, comentó el problema de la educación, ¿no? De cómo hay una invisibilidad relacionada con el deseo sexual en mujeres con discapacidad, ¿no? Y como ella, con 20 años, pues se reconoció a sí misma como aromántica, creo que se ha definido, ¿no? No sé si podríamos contarnos algo en relación a qué entiendes, Andrea, que hace falta, qué es lo que tú echas de menos que pueda hacer más fácil a las chicas, a las mujeres con discapacidad salir del armario. No se te oye, Andrea. Creo que tienes silenciado el micro. A ver si te podemos oír. Ya está. Venga, te escuchamos. Pues desde el instituto creo que es necesario que en sexualidad pues hablen de ello y que nos enseñen que que cualquiera pueda sentir que es válido sentir deseo o atracción sexual y romántico, y si no lo sientes, pues también, y que nos enseñen que puede ser de muchas maneras y formas, y que eso está bien, porque es que si siempre nos están enseñando sobre lo hetero y cisgénero, pues claro, las personas que no lo somos, pues estamos, pues nos sentimos que no nos escuchan, y si lo dice, suelen discriminarte, y si encima tienes discapacidad, pues la discriminación es doble, y pues por eso si la sociedad se normaliza, pues
no sería necesario salir del armario porque estaría normalizado y se vería todo tipo de sexualidad y pues de género, y pues así no se tendría que hablar de salir del armario y sería más fácil la sociedad para todos. Y Andrea, ¿y tú has sentido apoyo, por ejemplo, por parte de tus familiares, de tu familia, de tus amigos, de tus amigas? Bueno, a ver, yo pues de las familias sí sentí apoyo. De los amigos, pues mis amigos que yo tenía, pues yo como los vi, pues yo creí que era un tema bastante complicado y que no lo iban a entender, pero de mi familia sí sentí apoyo. Y a través de las organizaciones sociales de la discapacidad, no sé si participas en alguna organización LGTBI específicamente o solamente estás dentro del ámbito social de personas con discapacidad. ¿Crees que se aborda suficientemente, que se tiene en cuenta a las mujeres pues lesbianas, bisexuales, transexuales en las políticas que hacen las organizaciones de personas con discapacidad? Pues yo creo que no, porque yo siempre que veo anuncios o que hablan sobre las personas LGTBI, pues que yo nunca veo una persona con discapacidad, y creo que es necesario pues adaptar pues todo para que todo el mundo le llegue la información y que así todo el mundo sepa, porque si solo ponemos la información para las personas que no tengan discapacidad, pues los que tengamos discapacidad pues no nos vemos representados, y creo que hace falta. Pues yo le voy a dar la palabra a Eva, que también la veo que está ahí conectada. Eva, y desde tu postura, desde tus reivindicaciones, ¿qué es lo que consideras, qué es lo que echas en falta en una política pública para que tengan en cuenta la situación de personas como tú en tu situación? ¿Qué es lo que entiendes que queda todavía por hacer y que quizás organizaciones como CERMI, Fundación CERMI Mujeres, pues pueden trabajar para conseguirlo? Lo que piensa esta, no sé si piensa otra gente, ¿no? Tenían que hacer una política enseñando ya desde pequeño o en los colegios, en el instituto, en la universidad y muchos sitios, enseñar qué es LGTB con minoría. Es una petición que hace Eva, y también una idea que hemos pensado mucha gente con discapacidad LGTB. Segundo, hay mucha gente que no entiende esto, que tenga discapacidad y sea trans o sea bisexual o lo que tengas, porque por ideas políticas o religión, o a lo mejor hay gente que viene de otros países que están fatal, están peor que España. Y también vamos a reivindicar que la ONU que respete ahora gay y lesbianas, transexuales y gente de LGTB que estén en conflictos en Ucrania. Y bueno, a todas mujeres, y bueno, nada más. Pues muchas gracias, Eva. Traslado también la pregunta a Jesús, que es como presidente de una comisión especializada en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI con discapacidad. ¿Qué es lo que entiendes como prioritario? ¿Qué es dentro de esas demandas de CERMI? ¿Qué colocarías como prioritario, Jesús? Yo recalco un poco lo que ha hablado Ángeles, lo que ha dicho Andrea y Eva, ¿no? Primero,
la educación. Es decir, a mí me parece sorprendente que en el siglo XXI todavía nos estemos debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Y es decir, que todavía estemos poniendo en duda que existen tantas orientaciones, identidades como cada uno quiera tener en su vida o como cada uno quiera afrontar en un momento determinado, ¿vale? Fuera de los temas médicos o de los temas médicos, ¿vale? Es decir, con lo cual me parece sorprendente que hoy en día todavía se esté poniendo un poco en duda que la educación no es adoctrinar, sino que la educación debe ser mostrar todas las realidades y dejémonos de tonterías y dejemos de hacer partido y política con la educación. Creo que sigue siendo una de las asignaturas pendientes en España y que si no vamos más avanzados o si estamos retrocediendo, como se está poniendo de manifiesto, por ejemplo, el tema de los delitos de odio, ¿vale? Y de los derechos de las personas LGTBI en general, no hablemos ya de las personas LGTBI con discapacidad, pues eso no puede ser, es decir, es algo retrógrado para un país que se dice ser moderno o uno de los más modernos de Europa, con lo cual la educación es una pieza básica y fundamental al respecto. Si tenemos ejemplos, y ahí es mi segunda apuesta, es el tema de la visibilidad. Lo hablaba con Ángeles antes del seminario, ¿no? No os podéis ni imaginar lo que me está costando que mujeres LTB participen en el seminario. Muchas han dicho que no pueden, perfecto, pero hay otras que dicen, no, es que no quiero dar la cara. Pues yo también lo puedo entender, ¿vale? Pero es que así no hacemos, es decir, no vamos avanzando, no damos pasos. Y a lo mejor no quieres dar la cara o no decides dar la cara, tampoco entro en detalles, pregunto, yo respeto las decisiones de cada uno, pero eso en el colectivo de los chicos o de los hombres con discapacidad es diferente. Es decir, se está yendo mucho más deprisa o se está asumiendo mucho más la identidad sexual por parte de los chicos que de las mujeres. Y no lo sé, me gustaría conocer quizás por qué, y aquí hay 5 y más como público, ¿no? como oyentes, que quizás puedan contar qué es lo que está pasando. ¿Que siempre es la bandera que ha ido de la mano del hombre históricamente o no? Porque las primeras mujeres que dieron el zapatazo en Stonewall eran mujeres transexuales, con lo cual vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio, ¿no? Y luego yo recalco sobre este tema, nos falta ser visibles, no estamos donde tenemos que estar. No estamos. Y ya no es cuestión de subirte una carroza en la manifestación del orgullo, que eso es lo de menos, lo de subirte una carroza, ¿vale? Y ponerte a bailar, que es súper chulo y divertido. No estamos en esa línea, en esa primera línea. No estamos delante o detrás de esa pancarta. Nos falta visibilidad. Con lo cual tenemos que mejorar el sistema educativo y quizás ahí nosotros no tengamos mucho o quizás sí, no sé, pero en la parte de la visibilidad tenemos que ser más visibles en todos los ámbitos, en todos los aspectos y en todas las facetas como personas con discapacidad y como personas LGTBI. Precisamente conectado con lo que estaba señalando de la falta de, ¿no? que hace falta formación y educación, yo solamente quería dejar el apunte de que la Fundación Cermimujeres durante el año 2021 ha estado elaborando una serie de materiales para la formación y, como bien señalaba Jesús, no solamente centrada siempre en la salud sexual y reproductiva, y que es un poco que también hace falta sin duda, sino también sobre los derechos no sexuales y sobre la diversidad sexual. Se han elaborado una serie de guías, todavía están pendientes de presentación, y la idea sería también poder ir impartiendo formaciones una vez validadas, porque queremos hacer también un trabajo importante de validación para que puedan ser materiales utilizados con todas las mujeres, independientemente del tipo de discapacidad que presenten. Y a nosotros sí que nos parece, como bien señalabais todos, en realidad, todos los panelistas, ir supliendo, ¿no? ese importante déficit de formación, de educación y de visibilidad que sigue existiendo en nuestra sociedad. Luego también denunciar, como también señalaba Jesús, pues la invisibilidad específica de las mujeres LGTBI, ¿no? Es que creo que ocurre, ¿no? con el movimiento general, ¿no? de LGTB, donde siempre ha habido como una mayor pasividad de las mujeres, ha habido como un mayor desconocimiento de su situación y menor protagonismo de las mujeres. Ahí habría que ver, ¿no? un poco el sesgo quizás machista que pueda existir en el propio movimiento, no lo sé.
pero que nosotras también lo percibimos, ¿no? Que entendemos que hay muchas mujeres que no quieren hablar o que no quieren participar, no quieren ser protagonistas, no quieren abanderar esta lucha. Nos ha llegado una pregunta a través de correo electrónico que creo que vamos a dar un poco la vuelta, vamos a empezar por Jesús, que además yo creo que ha apuntado algo al respecto, y es que estamos hablando de dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad LGTBI, pero ¿qué alianzas tiene hoy por hoy el CERMI? Es decir, tú has hablado de que formamos parte o que participamos con alguna federación, pero ¿qué alianzas reales y cuál es la posición que tienen las personas con discapacidad en otras organizaciones que sí están especializadas en la defensa exclusivamente de los derechos de este colectivo? ¿Estamos presentes en esas organizaciones? ¿Hay algún foro a nivel estatal o incluso autonómico que represente los derechos de las personas LGTBI y que ahí estén representadas las personas con discapacidad? Pues como bien sabes, Isabel, yo llevo desde el año 2005 tocando palos, ¿no? Pues para que tanto el colectivo de las personas con discapacidad como el movimiento social de las personas, de los movimientos LGTBI, ¿vale? Es decir, se acuerden de nosotros, ¿no? Es decir, la discapacidad tiene que acordarse de incorporar en sus asociaciones el foro LGTBI o el grupo LGTBI, etcétera, que me consta que en algunas sí que están y funciona y están muy bien porque son muy notorios y porque tienen mucha relevancia, ¿vale? Yo creo que la gran pionera fue CNSE, y ahora, por ejemplo, Plena Inclusión está haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Con la red Genera y con el colectivo Diversas, ¿no? Que conoceremos más en detalle en el seminario del día 22. Pero efectivamente el movimiento de las personas LGTBI también están incorporando en sus movimientos asociativos personas con discapacidad, ¿vale? En grupos e incluso dentro de sus voluntariados o de sus personas más guerreras, ¿no? Más activistas, que es la palabra, ¿no? Federación tiene un grupo, tiene incluso en su página web, tiene un apartado dedicado a temas de personas LGTBI. Fundación Triángulo, con los que yo colaboré hace muchísimos años, también tienen un grupo de personas LGTBI, Arcópolis, COGAN, por supuesto, ¿vale? Es decir, poco a poco nuestro colectivo y el colectivo de las personas LGTBI se ha ido abriendo a integrar las otras diversidades, que es que estamos ahí, y una vez más la suma, ¿vale? Divide, pero por otro lado multiplica también. Y si nos sumamos entre nosotros apoyos y movilizaciones, pues vamos a hacerlo lo más posible. CERMI, por su parte, como te digo, tiene un acuerdo de colaboración, un acuerdo con FELD, y desde ahí se están impulsando y promoviendo muchas cosas, no solo en el marco del orgullo, ¿vale? Sino también durante todo el tiempo del año. Lo que pasa es que ahora aprovechamos el tirón pues para ser más visibles al respecto. Pues no sé si al resto de las panelistas, a Ángeles, a Eva, a Andrea, si queréis añadir alguna cuestión más. Eva, sí, adelante. Necesito a ponente. Bueno, no me acuerdo lo que voy a decir ahora. Bueno, sí, hay mucho historia atrás en todo esto que han contado, y bueno, ya Diversas ya contará un montón de cosas en la reunión de 22, y bueno, hasta ahí ya no contaba más. Ahí, pues está muy nerviosa. Bueno, hasta ahí. Bueno. No te preocupes, Eva, porque sé que vas a estar con Andrea y con otro compañero más, con lo cual, como vamos a estar ahí físicamente, a ver si no te pones tan nerviosa y nos cuentas más cosas. Porque es la primera vez que estoy metido aquí en el CERMI, pues eso estoy un poco nerviosa. Bueno, ya está. Vale. Pues no sé si queréis añadir alguna cuestión más, Andrea, Ángeles.
A mí me ha gustado una cosa que ha dicho Andrea mucho y me ha recordado un poco a la campaña y se lo comentaba Jesús también, a la campaña reciente del Ministerio, ¿no? Donde abordan el tema de la diversidad sexual y no aparece ninguna persona con discapacidad. Es que, de verdad, o sea, yo creo que no estamos. Ahora mismo, Jesús, y me he sentido como sorprendida también porque has empezado a contar todos los foros, Kogan, Fundación Triángulo, tal, pero ¿quién está ahí? Porque yo ni siquiera conocía, y dentro de todo esto creo que soy bastante activa, la asistencia a todos esos foros. Entonces, me parece que falta muchísimo. Y en el ámbito de las mujeres, pues es que yo creo que se suma un cúmulo de invisibilidades, que es lo que decía al principio. El atreverse a visibilizar la orientación sexual, la identidad sexual, siendo mujer con discapacidad es muy, 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 muy complicado. Lo es para las mujeres que no tienen discapacidad. Se esconde mucho, porque los afectos entre las mujeres es algo que está normalizado. Entonces, puedes esconder tu orientación sexual y no pasa nada, ¿no? Pues si esto se hace en el contexto donde no hay discapacidad, si nos metemos en el contexto de mujeres con discapacidad, muchísimo más. Porque además es que a mí es que me decían la clave de todo esto. Es que Ángeles, yo sí participo donde tú me estás diciendo, yo mi sueño es que quiero que me contrate una empresa. Bastante tengo con derribar la barrera de que tengo una discapacidad. Ponme otra más, si te parece. Es que entonces yo voy a visibilizar esta situación, pero a mí, ¿qué me dan a cambio? O sea, ¿qué recibo yo en todo esto? Golpes por parte de la sociedad en el sentido de que esto no está superado. Eso que decías del siglo XXI, el sexo de los ángeles, bueno, pues es que no está. Y en el caso de las mujeres, pues todavía mucho más, ¿no? Entonces, es que pareciera, ¿no? Como lo que señalas, Ángeles, lo complicado que es cuando se tiene que estar reivindicando, ¿no? O luchando por derechos humanos en los que hay como distintos factores de exclusión entremezclados. Estamos hablando de personas, hombres, mujeres con discapacidad, LGTBI. Es como lo difícil que es encontrar un hueco fuera del propio movimiento de personas con discapacidad, encontrarlo en el movimiento social de personas LGTBI, como el mismo problema que tuvieron las mujeres con discapacidad feministas para encontrar su hueco. Y más que encontrar el hueco, era como luchar el espacio en el movimiento feminista, ¿no? Y que se entendieran que sus reivindicaciones también eran unas reivindicaciones que eran reivindicaciones de mujeres y que tenían, pues, eso, una reivindicación feminista, que ha costado mucho hacer entender esto, ¿no? Y a veces que encontrar, no es encontrar el lugar, sino que es que hay que pelear por el espacio realmente, ¿no? Es una lucha y es por eso tan importante, ¿no? Encontrar a referentes, ¿no? Que tú señalabas que no hay muchos referentes, no hay muchas mujeres referentes en este sector y que tenemos que ir trabajando en esa línea, ¿no? En buscar esos huecos, emplearlos y crear algunos referentes de lucha. Y yo creo que ahí, lanzándose un poco la pelota en el tejado, ya que pues yo creo que sí, desde Cermi Mujeres impulsáis ese crear esos referentes, y que haya espacios en esto, en todas las cuestiones que hacéis, pues vais a ayudar a que se empuje esta lucha. Si no, va a ser muy difícil. Cada año que vayamos a celebrar el orgullo nos vamos a encontrar con la misma cuestión. No va a haber mujeres que quieran hablar. Y yo siempre le digo a Jesús, yo quiero hablar, pero no es que yo quiera hablar, es que quiero rostros nuevos. Rostros nuevos de personas. Yo voy a estar aquí, voy a apoyar todo esto y no me voy a callar nunca. La cuestión es que necesitamos más mujeres con discapacidad que antes. Totalmente, coincidimos. Pues no sé si el resto, la verdad que ha sido un placer teneros aquí esta tarde. Lástima que solamente lo tenemos una vez al año. Creo que vamos a meter en agenda esta cuestión para que no sea solamente el mes de junio en el que nos encontremos, en el que tratemos pues eso de poner en pie reivindicaciones y armar una agenda política al respecto. Creo que hay muchas aristas, muchas cuestiones que tienen que ser debatidas y que tenemos que conciliar desde distintos movimientos y bueno, y ahí no puede estar al margen ni mucho menos la Fundación
CERMI Mujeres. Yo quería agradeceros a todos, a Eva, a Andrea, a Ángeles, a Jesús, a Cristina Paredero, que finalmente no ha podido entrar al debate, aunque estaba muy interesada en charlar con nosotras. Pero bueno, quería agradeceros pues, el haber compartido esta tarde con todas nosotras, haber puesto sobre la mesa algunas reivindicaciones que son iluminadoras realmente, que las tomamos, y creo que por supuesto también en la Comisión de Diversidades Sexuales de CERMI las tiene que tomar también como no tiene que abanderar esa lucha para que también las mujeres con discapacidad pues, sean visibles en este sector. Y yo simplemente pues emplazaros a una nueva cita, que creo que la tenemos ya para el 29 de junio, no es un webinario, pero sí que vamos a celebrar un encuentro del Observatorio de Feminismo y Discapacidad, en el que vamos a hablar precisamente de la alianza entre las mujeres y la sororidad. Y vamos a tener pronto en la página web el programa cerrado, pero lo que queremos hacer es un debate intergeneracional. Tener alguna líder feminista de mayor edad, ¿no? Que converse pues, con una feminista joven. Y bueno, y la parte que nos toca es ir introduciendo en el debate todas las demandas de las mujeres con discapacidad en estas discusiones. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todas por estar ahí una tarde más de webinario y hasta el próximo 29 de junio. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Chao. Feliz orgullo. Chao.